Está en línea Emma Cibotti, es presidente de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Emma, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Usted sabe que yo suelo referirme al tema de la siniestralidad vial como una pandemia no suficientemente reflejada, ¿no? Totalmente, sí, lo sé muy bien. Sé que lo dice y es muy importante que lo diga. Bueno, cuénteme, usted ha elaborado un texto en donde pone números y datos a lo que es esta auténtica locura social que vivimos, porque digo, más allá de la cuestión de las estructuras y todo lo que falta hacer en Argentina, evidentemente hay alguna cuestión que tiene que ver con la conducta y con la cultura de los argentinos frente al tema de la conducción, ¿no? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. La nota se llama Trauma Vial, de eso no se habla. Uh-huh. Y creo que no se habla, entre otras cosas, porque es un trauma colectivo. Uh-huh. Es decir, nos impacta a todos. Hayamos o no sufrido un incidente vial en nuestra familia, perdido o no un familiar, conocemos todos estos hechos viales que son el problema que tienen o lo absurdo, digamos, de las situaciones que son totalmente evitables. Entonces ahí es donde uno dice, por Dios, un cáncer no es evitable. Hay situaciones que nos llevan a la muerte, donde finalmente vamos a ir todos, estamos yendo todos, eso sí es inevitable, pero no lo es, no lo son los incidentes viales, los choques, los atropellos, los vuelcos. Todos sabemos que no son inevitables, que no son fatalidades. Yo nunca hablo de víctimas fatales, a mí me gusta hablar de víctimas mortales, porque la verdad que no hay fatalidad en los incidentes viales. En todo caso hay una serie de condiciones que por falta de previsión, por falta de prevención y por las conductas inadecuadas, obviamente, pero ahí entra todo, ¿no? Entra la conducta humana, obviamente, la responsabilidad humana en esos 2 últimos segundos y en los anteriores, pero además muchas veces también hay problemas de infraestructura, hay problemas que atañen, digamos, a todo el entorno y hacen que las personas no puedan conducirse mejor de lo que quisieran o manejar mejor de lo que quisieran. Aún así pueden evitarlo si, por ejemplo, bajan la velocidad cuando ven que el entorno no es adecuado para circular. Claro. Es decir, hay cosas que se pueden hacer y efectivamente es pandémico, entre otras cosas, porque justamente puede evitarse. Es decir, es una cosa increíble, ¿no? Proceso... Hay cómo prevenirlo, ¿no? ¿Sabe que ayer justamente yo volví a la tarde circulo en bicicleta cuando voy a entrenar, y cuando vuelvo converso con alguien que también venía de trabajar en su bicicleta, y hablábamos del tema de los pozos, ¿no? Que acá esto es muy de Mar del Plata. Yo particularmente, se me trabó la bicicleta en un pozo, volé por el aire y nací de vuelta ese día. No era mi día, evidentemente, no tenía que terminar mi vida ese día, pero lo que veo muchas veces y circulando por avenidas es gente muy joven que va pedaleando sin llevar las manos sobre el manubrio y va mirando el celular. Eso es una locura. ¿Qué es lo que les pasa en la cabeza, no? ¿Cómo se trabaja ahí, no? ¿Qué se hace? ¿Sabe cómo llaman? Le voy a contar algo que no está en la nota. ¿Sabe cómo llaman los agentes de salud en Inglaterra a ese tipo de personas que circulan con tanta desaprensión y tanta negligencia? Digo, que no son los conductores necesariamente que van a velocidad, eso es obvio, pero los que van arriba de una moto sin casco o en bicicleta de esa manera, ¿cómo lo llaman? Les dicen, mira, ahí va un donante. ¿No? Es letal, ¿no? Ahí va, y claro, obvio. Es decir, es imposible que no le suceda nada a una persona que con tanta desaprensión circula por las vías. Digo, no es que camina por la vereda, está en las vías donde hay otras velocidades de circulación al lado de la propia. Es muy difícil. Acá yo usé para la nota, que me parece fundamental recurrir siempre a los números de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque son nuestra base, ¿no? Tienen la escala de lo que es un observatorio que maneja las cifras de todas las provincias y municipios. Entonces da una línea de base, y la línea de base es dramática, porque
4 de cada 10 fallecidos en el lugar del hecho tenían entre 15 y 34 años de edad. Es decir, a ver, es nuestro futuro inmediato, ¿no? Es la generación que nos sigue. Es algo que no podemos que no podemos detener porque no reflexionamos suficientemente y por supuesto porque las políticas públicas todavía no son lo suficientemente robustas como para incidir en la baja, ¿no? En la mitigación del flagelo. Sí, claro. Además, bueno, hace hincapié usted en las edades, ¿no? 37% en un rango de edad que ahora pensando en eso de decir ahí va un donante, tiene un sentido enorme, ¿no? Entre Obvio, 15 y 34 claro que sí. años. 15 y 34 Exacto. años. ¿No? Y lo que sigue, el 27% de las víctimas mortales también en el lugar del hecho, o sea, no digamos a 30 días, no los que finalmente mueren en hospitales, tienen entre 35 y 54 años de edad. O sea, estamos hablando de nuestra sociedad activa, ¿no? Sí, sí. No estamos hablando de nuestros abuelos. No, claro, ¿no? claro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con la sociedad que no puede, más de la mitad de su población cuando que circula en las vías y muere, vamos a poner todos estos, ¿no? Estos indicadores también al lado, claro, tiene edades tan bajas, tempranas, son tan jóvenes, es muy dramático y lo que entonces a mí me enoja, y aquí ya le digo, fuera de lo que podría ser un análisis, ¿no? Sí. Un análisis científico sobre la cuestión, con datos, estadísticas, etcétera, pero lo que me enoja como ciudadana es ver que no forme parte del discurso político. Sí, claro. Bueno, en rigor, usted piense que solo algunas cuestiones que puedan llegar a ser realmente súper catastróficas conmueven, digamos, ¿no? Es decir, yo siempre sostengo que la autovía 2 es la consecuencia de un siniestro vial espantoso que hubo en Semana Santa. Y entonces a partir de ahí se tomó una decisión, pero no es que antes en la ruta 2 no habían existido accidentes ni había muerto gente, ¿no? Y muchísimas, claro, era una de las rutas de la muerte, como sí. Además en Argentina tenemos tantas rutas de la muerte, tramos, ¿no? No es claro. Toda la ruta larga, pero son tramos de ruta que los llamamos ruta de la muerte. ¿No le parece increíble que pongamos los bauticemos de esa manera en vez de hacer algo? Sí. Obviamente. En realidad hay proyectos, se presentaron proyectos a mi criterio notables en su momento. El doctor Laura cuando impulsaba el plan de autopistas 10, ¿no? Es decir, yo antes de que ingresáramos a esta charla con usted estábamos compartiendo un video de un incidente que hubo ayer con ciclistas en la ruta a Miramar, a la altura de Chapalmalal, porque el personal policial los detiene a los ciclistas y dice, mira, no pueden circular por acá. Y todo termina en una pelea con los policías, agrediendo a los policías y demás. Porque los tipos no entienden, digamos, que lo que están poniendo en riesgo circulando por una ruta común de simple mano es su propia vida, ¿no? Bueno, la percepción del riesgo es otro gran tema que tenemos muy poco analizado, muy poco proyectado y muy poco enseñado, ¿no? Sí, la claro. Percepción del riesgo, del propio riesgo, ¿no? Sí. La percepción del propio riesgo vial es algo que realmente impacta, ¿no? Porque la verdad es que circulando, moviéndonos, no nos damos cuenta de que somos muy vulnerables. Y por eso estamos en situación de riesgo, ¿no? O está aquel que manejando un auto de alta gama, ¿no? Un vehículo de esos que tienen todos los sistemas, digamos, de seguridad dentro del vehículo, sí. Y que cree que puede desarrollar entonces velocidades altísimas, no percibe el riesgo vial que su propia conducción genera en los que están afuera, ¿no? Claro. Del vehículo. Entonces, tenemos una distorsión enorme con esta cuestión, también muy poco trabajada, muy poco difundida, muy poco, digamos, enseñada. Pero vuelvo a los discursos, y esto no lo toma la política en todos sus niveles. Si nunca es tema de campaña, ahora que empezamos las campañas electorales para este año, de elecciones generales,
La verdad es que, bueno, no vamos a salir de esta situación de marasmo, porque también cuando uno estudia cómo salieron los países que salieron de esta situación dramática, de altas cifras de muertes y de lesionados en las vías, y salieron con políticas públicas muy firmes, digamos, muy sostenidas en el tiempo, además, y normativas muy severas, sanciones muy severas, porque, bueno, la gente iba presa al cometer negligencias, etcétera, iba presa. El conductor alcoholizado durante mucho tiempo en Suecia iba preso. O sea, no es que no hay presos en las cárceles de Suecia, ahora no hay presos, pero los hubo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa que no podemos mirar esta cuestión en toda su amplitud y ver cómo además, bueno, multiplica violencias de otra índole, porque la violencia en el tránsito genera toda suerte de inestabilidad en las vías. Claro, pero ahí usted acaba de citar un tema muy importante, es decir, el diseño automotor ha avanzado tanto que el vehículo se ha vuelto una cápsula que es absolutamente autónoma de la percepción de lo que ocurre afuera, ¿no? Exactamente. Sí. Y le digo más, hemos leído noticias tremendas en donde vehículos de alta gama terminan atropellando y matando a los niños de sus propios vecinos en los countries o en los barrios cerrados, porque claro, circulan a velocidades que no corresponden. Nosotros porque ahí sí incluyo a todos los familiares de víctimas viales, ONGs que trabajamos el tema en la Argentina, pedimos baja de velocidades siguiendo lo que indica ONU y la Organización Mundial de la Salud, es decir, bajar a 30 kilómetros en las calles y a 50 kilómetros en las avenidas. ¿Y por qué esas velocidades? Bueno, porque no son mortales, así de simple, porque son las colisiones, los atropellos a ciclistas o a peatones, no son mortales a 30 kilómetros. Entonces uno por eso, sobre todo en los entornos escolares o de lugares de recreación, plazas, etcétera, en los entornos hospitalarios, está pidiendo baja de velocidades. A 40 kilómetros, que es como se circula en las calles, las lesiones pueden ser gravísimas. Sí, bueno, pero entonces la resistencia social y cultural es tremenda. Acá hay un sector de la costa donde hubo una seguidilla de vehículos que volaron por el aire, impactaron, salieron, la verdad que el destino les puso a toda una mano encima, salieron todos caminando. El municipio hizo una acción importante, bajó, puso cámara de seguridad, puso 30 kilómetros y todos se enojan porque tienen que bajar. Esto es para hacerme la multa. Y bueno, si te hacen la multa es porque no vas a 30 kilómetros. Exactamente. Bueno, lo mismo sucedió con el cinturón de seguridad. La gente exigía mi libertad es libre, ¿no? Mi libertad es mía, mi cuerpo es mío, yo si quiero me lo pongo. No funciona así. Mire, lo que nos pasa es que no entendemos que cuando salimos a la calle, en el momento que salimos a la calle, de nuestras casas, de nuestros edificios, de nuestros trabajos, circulamos en un sistema. La movilidad es un sistema. Entramos en un sistema en donde todo depende de lo que nosotros hagamos bien, que a los otros les vaya bien, y de que lo que hagamos mal, que a los otros les vaya mal. Es decir, entramos en un sistema de interconexión absoluta, y entonces, claro que necesitamos reglas comunes y normativas, y va más allá de si me gusta o no me gusta. Estoy en un colectivo y tengo que tratar de que, estemos todos seguros en ese sistema de movilidad, que es entre otras cosas el tránsito. Es un gran sistema de movilidad, en donde distintos tipos de movilidades, a pie, en bicicleta, las personas que van con un bastón, etcétera, las personas que van en auto, 4 ruedas, 8 ruedas, 2 ruedas, etcétera, podamos convivir en paz. O sea, es esto, ¿no? Entonces, claro que hay normativas que nos pueden resultar exageradas individualmente, pero lo que no entendemos es que hay un costado nuestro
que dice que somos sujetos sociales, más allá de lo que nosotros querramos hacer como personas. Vivimos en una sociedad y por lo tanto nos tenemos que adecuar a... Y eso tampoco está bien comprendido. Yo entiendo que hay multas que son, digamos que a veces se colocan con la única intención, y ese es un gran error, porque sería un momento extraordinario para educar, ¿no? Que se pone con la única intención de contribuir a las arcas, digamos, ¿no? Sin pensar demasiado si la persona multada entendió lo que hizo mal, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, pero la verdad es que nos comportamos como si la calle fuera una extensión de nuestra vivienda particular. Obviamente. ¿No? Sí, bueno, en muchos sentidos. Mire, acá por supuesto está escribiendo mucha gente, ¿no? Yo hay una cosa que suelo observar, que es, hay un horario, creo que es en todos lados igual, ¿no? Y en particular a la tarde, que es la hora de la salida de los chicos. Y pasa mucho con las mujeres, que nadie se ofenda por esto, pero es un comportamiento que cualquiera puede observar. Van arriba del auto con 4 o 5 pibes, ninguno de los pibes lleva puesto el cinturón y van de charla como si fuera una extensión del living de la casa o una cafetería. Exactamente, no estoy de acuerdo con usted, hay una, por eso le digo, no hay preparación para salir a la calle. Cuando salimos a la calle, no estamos ni en el patio de nuestra casa, ni en la cocina, ni en el recibidor, estamos en la calle, estamos con otros que no conocemos, Sí, o sea, y esta visión, este tránsito no lo tenemos claro, no se lo enseñamos a nuestros hijos, no permitimos ni siquiera que las autoridades intervengan para hacernos las señas indicadas de que estamos actuando mal. Bueno, estas son las cuestiones que efectivamente está en nosotros, digamos, mejorar. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el sistema, ¿no? El sistema vial, sí, claro, que requiere una seguridad que ya es política de Estado, digo, la infraestructura. Usted me decía los baches, es conocido eso en Mar del Plata, efectivamente. Y han habido incidentes mortales a causa de un bache. Entonces no es cualquier cosa un bache, ¿no? Bueno, efectivamente, ahí está la infraestructura y ahí ya no es la persona que muere o la persona que inclusive se responsabiliza por el hecho de haber generado en otro, ¿no? Un incidente con lesiones graves o mortales. La que tiene que actuar es el Estado, que no hizo primero lo que tendría que haber hecho. Sí, claro. Entonces, es una cadena. Bueno, ahí estamos en el sistema vial, ¿no? Entonces hay muchas cosas acá a modificar. Nosotros, conduciendo, con nuestra propia responsabilidad, tratando de hacerlo mejor y de atender y de observar el riesgo propio y el ajeno, ¿no? Y después las políticas públicas que tienen que acompañar y en realidad, más que acompañar, o sea, hacer previsión y anticiparse a, ¿no? Que tampoco sucede a una escala lo suficientemente importante como para que bajen las cifras. Estamos muy amesetados con nuestras cifras de siniestralidad vial en la Argentina. Es que están incorporadas, son parte de la rutina habitual. Un siniestro vial le sucede a otro y se comenta un rato, y si hay alguien conocido por ahí impacta un poquito más, y el dolor de los deudos siempre queda subsumido en la marea informativa. Emma, como siempre, gracias, muy amable, buena jornada. A usted, muchísimas gracias. Bueno, Emma Cibotti, estamos hablando de esto. Mientras tanto, bueno, por supuesto tengo muchos comentarios, y entre ellos uno, acá me dice Carlos que también por el Camino Viejo a Miramar los fines de semana es habitual ver largos pelotones de ciclistas,